Bien, quisiera comenzar, doctoras, doctores, hablándoles de qué manera los organismos eliminamos al nitrógeno proveniente de aquellos productos que contienen este importante elemento en su estructura, siendo fundamentalmente los que más lo tienen, las proteínas y los aminoácidos justamente. Recuerden que existen en la naturaleza otros productos, otras moléculas que tienen nitrógeno y que no son proteínas ni aminoácidos. Hablo particularmente de nucleótidos y por supuesto el representante que más conocemos, que son los ácidos nucleicos. Sin embargo, yo quisiera centrarme ahora únicamente en lo que corresponde a proteínas. Permítanme activar el cursor. Bien, miren, los seres humanos, los animales en general, los organismos en general, cuando degradamos los 4 grupos de nutrientes, ¿sí? Carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, aunque recuerden que ácidos nucleicos no producen energía, los demás sí, ocurre lo siguiente, vean, los carbohidratos cuando se degradan son oxidados completamente hasta dióxido de carbono y agua. Los lípidos igualmente son degradados hasta dióxido de carbono y agua. Las proteínas, doctoras, doctores, observen, también pueden ser degradados para producir dióxido de carbono, agua, y observen cómo también tienen la posibilidad de eliminar nitrógeno, el grupo amino, en forma de una molécula que conoceremos enseguida, que lleva justamente el nitrógeno proveniente sobre todo de estos productos. Pero observen cómo también los ácidos nucleicos pueden también degradarse a dióxido de carbono, agua y también aportan nitrógeno. Sin embargo, en el organismo, la mayor cantidad de nitrógeno que se elimina en el organismo proviene normalmente del metabolismo de proteínas, por supuesto de aminoácidos que los constituyen. Hablando de esta molécula en particular, la forma en la que eliminamos el nitrógeno en los organismos, se han ubicado 3 grupos en función o en base a la molécula mediante la cual se elimina ese nitrógeno. Observen cómo, por ejemplo, los animales amonotélicos, que predomina, por ejemplo, esos animales acuáticos invertebrados, eliminan el nitrógeno en forma de amonio. Amonio que es arrojado directamente disuelto en el agua, que es justamente el medio en el que se encuentran. Los organismos ureotélicos, que corresponde a los mamíferos, donde estamos nosotros, por supuesto los anfibios, también observen cómo esta molécula de nitrógeno proveniente sobre todo de proteínas y también proveniente un poco de ácidos nucleicos, estas moléculas de nitrógeno, estos átomos de nitrógeno son eliminados en forma de urea. Aquí estamos nosotros los humanos, en la categoría de ureotélicos. Existe también un tercer grupo de organismos, de animales, que lo que hacen es eliminar también ese nitrógeno proveniente de los mismos nutrientes, pero en forma, esto es muy importante, doctoras, doctores, en forma de ácido úrico. Y estos organismos se denominan uricotélicos. Seguramente están pensando ustedes en este momento, bueno, pero los humanos también, los médicos también conocemos que hay importantes patologías relacionadas con ácido úrico. Entonces, ¿habrá relación entre ácido úrico y proteínas? Quiero decirles que no, en términos estrictos no. El ácido úrico en el organismo, veremos posteriormente, cuando se altera su excreción, una de las causas es una exagerada o una inadecuada degradación de los nucleótidos. Entonces, yo los invito a que más bien recordemos que trastornos de ácido úrico tienen que ver con metabolismo de purinas particularmente, que son componentes de nucleótidos relacionados con ácidos nucleicos. Proteínas, aminoácidos, urea. Es importante tener estos 2 conceptos en mente. Y a la derecha, quiero que conozcan a la molécula de la urea. La urea que observan ustedes aquí, esta es esta importante molécula que finalmente representa la molécula que lleva, el carrito molecular que lleva el nitrógeno proveniente de proteínas, un poco de ácidos nucleicos, eliminado en forma de amoníaco, que es este, y la otra parte de nitrógeno que lleva la molécula de urea proviene del aspartato, que si ustedes recuerdan es un importante componente también del ciclo de Krebs. Bien, tenemos a continuación, perdón, no del ciclo de Krebs, del ciclo de la urea que vamos a conocer en un momento. Es importante recordar algo, doctoras, doctores. Los aminoácidos que en este momento tienen ustedes en el organismo, ya comentábamos el día de ayer lo del pool, por ejemplo, pueden provenir o es el resultado del equilibrio
de lo que ingerimos, es decir, de las proteínas de la dieta, esa carga exógena que tenemos, pero también el equilibrio que se establece con las proteínas o los aminoácidos endógenos, que tienen que ver con proteínas y aminoácidos celulares que forman parte de tejidos, que se encuentran en compartimientos, etcétera, etcétera, y que son necesarios para que a partir de ellos formemos algunas moléculas que no son proteínas, ya lo habíamos conocido esto, como nucleótidos, porfirinas, neurotransmisores y hormonas. Esto, acuérdense, comentábamos en la clase de pool de aminoácidos. Finalmente, lo que nos lleva a pensar es que, ¿qué vamos a hacer cuando queremos eliminar finalmente ya a los aminoácidos? Cuando queremos degradarlos por completo. Bien, lo que hacemos, doctores, es dos situaciones. Recordar que un aminoácido básicamente va a estar constituido por nitrógeno, un componente amino, y un componente, decíamos hace un momento, carbonado, cadenas de carbonos. Al componente nitrogenado lo vamos a enviar casi en su totalidad a ciclo de la urea, para que de esta manera esta serie de reacciones químicas que conoceremos posteriormente van a ocasionar la formación de urea, una molécula muy soluble que puede ser eliminada en condiciones fisiológicas sin ningún problema por la vía urinaria. El resto de la molécula del aminoácido, que correspondería a lo que se denomina cadena carbonada o esqueleto carbonado, la mayoría de las veces, doctoras, doctores, va a ser incorporado a alguna de las fases de las reacciones del ciclo de Krebs, y de esta manera sus compañeros nos explicaban bien que podemos tener productos que pueden ser enviados a la formación de glucosa, los aminoácidos glucogénicos, o bien a la formación de cuerpos cetónicos y ácidos grasos, que son los aminoácidos cetogénicos, y también en ocasiones el aminoácido, el esqueleto carbonado del aminoácido, podrá ser degradado completamente, lo había comentado en la imagen anterior, hasta dióxido de carbono, agua y la producción de energía. Aunque recuerden ustedes que de los tres grupos, de los tres nutrientes, proteínas, lípidos y carbohidratos, las proteínas, es el que en menor cantidad aporta energía al organismo. Me refiero, menor cantidad, es el que dejamos como último recurso para producción de energía, ya que si hacemos un uso exagerado de la degradación de proteína para producir energía, pues vamos a perder una gran parte del componente muscular, fundamentalmente, que se encuentra en el organismo y con, por supuesto, importantes consecuencias funcionales para el organismo. Recuerden ustedes esta imagen, que es muy simple y muy sencilla. Si hablo del metabolismo, habrá que dividirlo en catabolismo y anabolismo, que son las dos categorías, uno que tiene que ver con reacciones de armado molecular, otra que tiene que ver con las situaciones de desarmado, rompimiento, degradación molecular. En este sentido, es importante que recordemos que para que exista un equilibrio entre catabolismo y anabolismo, debemos estar moviendo, regulando el flujo energético que hay en las moléculas para mantenerlas unidas o para mantener justamente el proceso de degradación. Y observen cómo en todas las imágenes de este tipo que ustedes podrán encontrar en la literatura, siempre tenemos dióxido de carbono, agua, como productos que se forman en el catabolismo, en la degradación molecular, pero vean cómo también se incluye al amoníaco, que es justamente la molécula relacionada fundamentalmente con la degradación de proteínas y aminoácidos. Es importante entonces precisar de dónde sale este grupo amino, amoníaco. Bien, sus compañeros entonces nos hablaron de 4 grupos de reacciones químicas, 4 mecanismos de reacción que ocurren en el organismo y mediante los cuales modificamos la estructura de un aminoácido para poder degradarlo particularmente. Y estas reacciones, pues vamos a revisarlas muy rápidamente, con sus compañeros ya nos dieron un panorama general. ¿Qué les podría yo preguntar en un cuestionario? Doctoras, doctores, bueno, ¿cuáles son los 4 mecanismos básicos? Muy simple, ¿verdad? Se los pregunto. Bueno, pues el primero será la transaminación. Transaminación quiere decir mover el grupo amino de una molécula a otra. Eso es transaminar. Y en el organismo, doctores y doctoras, esto se logra mediante un grupo muy particular de sustancias que se denominan aminotransferasas. Y estas aminotransferasas son enzimas importantísimas para el metabolismo humano y que lo que hacen es mover, vean, de un aminoácido, el grupo amino, transferirlo a otra molécula. Esta otra molécula a la que le transferimos el grupo amino se denomina generalmente un alfa-aminoácido, ¿sí? Un alfa-cetoácido.
pueden decirle de esta manera. Y lo que hacen entonces estas enzimas, doctoras, doctores, aminotransferasas, es mover este producto alterando la estructura del aminoácido resultante. Y vean lo que se forma, un cetoácido, ¿sí? Un cetoácido nuevo. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es importante recordar, doctoras, doctores? Que el grupo amino, que estaba formando parte del aminoácido, no se pierde, no desaparece, sino que es movido, es colocado, es ubicado en otra molécula. Y esa otra molécula, doctores, quiero que observen que lo que forma cuando es transferido por acción enzimática a este producto alfa-cetoglutarato, lo que se forma es un producto nuevo que se denomina glutamato, que, doctoras, doctores, es un aminoácido ácido. ¿Qué quiere decir eso? Que es un aminoácido con doble grupo carboxilo, ¿sí? Aquí lo importante, doctores, es que el grupo amino no está quedando libre, ya que si este producto queda libre, se convertirá de inmediato en amoníaco y va a generar una importante toxicidad celular que puede terminar con la vida del organismo, como veremos posteriormente. Esto es entonces la reacción de transaminación. Y es importante recordar, doctoras, doctores, que esto se logra con básicamente, repito, acciones enzimáticas, dentro de las que destacan dos muy importantes: la aspartato aminotransferasa y la alanino aminotransferasa, que ustedes en un trabajo previo en Codivi me enviaron como TGO, llamada también ASAT, o TGP, llamada también ALAT, que son dos importantes enzimas que regulan funciones en la célula y que están muy relacionados con importantes trastornos, incluso a nivel hepático o a nivel muscular, o como son enzimas que se encuentran también de manera ubicua, pues en determinados o en otras estructuras corporales. Eso es entonces la transaminación. El segundo mecanismo que sus compañeros también comentaron es la desaminación. Transaminar quiere decir mover de una molécula a otra el grupo amino. Desaminar quiere decir únicamente quitárselo, eliminarlo. No estamos aquí hablando de a dónde lo mandamos, nada más estamos haciendo el hecho de quitarlo, remover el grupo, que sería lo que ocurre con el glutamato. Al glutamato, mediante la enzima glutamato deshidrogenasa, por ejemplo, lo que hacemos es arrancarle este grupo amino y dejarlo libre. Cuando lo dejamos libre, doctoras, doctores, no es malo, esto no es malo, esto es necesario para que ya cuando estamos, por ejemplo, en el hígado, tengamos la posibilidad de manipular este nitrógeno para poderlo enviar hacia la ruta metabólica llamada ciclo de la urea y poderlo eliminar. Esto no sucede en todo el organismo, esto ocurre fundamentalmente en hígado, que es el único órgano cuyas células tienen la capacidad de remover este grupo amino y que antes de que genere toxicidad, poderlo incorporar a ciclo de la urea justamente para eliminarlo como tal, como urea. Esto es la desaminación. No confundir. Transaminar, mover de una molécula a otra, mientras que desaminar es solamente romperlo, eliminarlo, separarlo de la molécula portadora. El tercer tipo de reacción que sus compañeros también comentaron es la transdesaminación, que es lo que ocurre de manera muy importante, esto sí, en todo el organismo, y que es una reacción combinada únicamente de transaminación con desaminación. Y esto lo que nos asegura, doctoras, doctores, es que todas las moléculas de aminoácidos podrán ser reubicados sus grupos amino y posteriormente podrán ser removidos para su posterior eliminación, excreción o utilización en alguna otra reacción de síntesis. Esto es la transdesaminación. Observen que las reacciones van combinadas. No podemos decir que en un órgano, en un tejido, se lleva a cabo solamente transaminación, en otro desaminación, etcétera, sino que son reacciones armónicamente combinadas. Eso es el metabolismo. Es importante recordar que todo esto, doctores, se lleva a cabo por acciones enzimáticas. Observen cómo en todos hemos hablado, por ejemplo, de glutamato, que es un producto importante, doblemente carboxilado. Es importante también que conozcan esta molécula, doctoras, doctores, que es la glutamina, que observen cómo, si esta molécula, el glutamato, tiene una doble carga de carboxilo, esta tiene, observen, un doble grupo amino. Por tanto, la molécula de glutamina, doctores, doctoras, se convierte en un vehículo molecular para el movimiento importante de nitrógenos. Es una molécula que permite mover una doble carga de nitrógeno.
Finalmente, sus compañeros también nos hablaron de descarboxilación, que en efecto, sin duda, la función más importante de este mecanismo químico de reacción es modificar a los aminoácidos para removerles el grupo carboxilo, el cual podrá ser eliminado como CO2 o bien podrá ser utilizado en alguna otra reacción para armar moléculas con unidades de carbono. Pero finalmente aquí lo que se observa es que este tipo de reacciones son importantes porque permite sobre todo la formación de importantes productos derivados de aminoácidos, como son los neurotransmisores o aquellos mediadores de la inflamación, como la histamina, GABA y serotonina. Es importante que recuerden entonces, doctores, que los 4 tipos de mecanismos químicos que modifican a los aminoácidos cuando van a ser catabolizados son, repito, transaminación, desaminación, transdesaminación y descarboxilación. Es importante recordar, doctores, que la mayoría de estos mecanismos requieren enzimas. Y muy importantemente, sus compañeros lo dijeron, y es importante tenerlo en mente, la mayoría de estas reacciones requieren vitamina B, B6, fosfato de piridoxal, el cual va a regular, va a permitir que de manera muy eficaz se lleven a cabo estos procesos enzimáticos de modificación de la estructura de aminoácidos. Finalmente, para dejar la sesión el día de hoy aquí y permitir que sus compañeros mañana y pasado mañana nos expliquen el tema que está muy relacionado con lo que hemos dicho hasta ahora. Les presento esta imagen que representa justamente a un aminoácido. Tiene su grupo amino, tiene su cadena carbonada y su grupo carboxilo. Lo que le vamos a hacer en resumen, doctoras, doctores, a los aminoácidos es, por un lado, removerles el grupo amino. Ya sabemos cómo, transaminación, desaminación o transdesaminación. Y este nitrógeno, finalmente, doctores, doctoras, tenemos que hacerlo llegar al hígado. Solamente el hígado es el único que tiene la capacidad enzimática de llevar a cabo el proceso de rompimiento de el nitrógeno proveniente de las moléculas portadoras, incorporarlo a una ruta metabólica que conoceremos como ciclo de la urea y que permite justamente convertir a este nitrógeno en el producto soluble denominado urea para su posterior eliminación renal. ¿Qué le vamos a hacer a la molécula de aminoácido cuando le hemos removido o quitado el grupo amino? Bueno, pues lo que nos queda es la cadena carbonada, la cual va a ser combinada, sometida a reacciones transaminación, desaminación, transdesaminación, y la cadena, el producto que se forma, va a ser incorporado fundamentalmente, doctoras, doctores, a ciclo de Krebs. Y cuando se incorpora a ciclo de Krebs, entonces tendremos la posibilidad de que recuerden ustedes, el ciclo de Krebs tiene varias funciones. Una de ellas es, pues, permitir la formación de dióxido de carbono, agua y energía, ¿verdad? Que en el caso de las proteínas dijimos que es poco lo que se puede degradar de esta molécula para no entrar en patologías importantes, pero también tenemos la posibilidad de que los productos que se forman a lo largo de este ciclo pueden ser utilizados para formar otros productos, glucosa, ácidos grasos, por ejemplo, cuerpos cetónicos, pero también las moléculas que se forman en el ciclo de Krebs pueden ser utilizadas para la formación de múltiples productos que la célula, el tejido, esté requiriendo en determinado momento. Vamos entonces a continuar ahora con la revisión del ciclo de la urea. Estamos, recuerden ustedes, hablando de cuál es el destino catabólico de los aminoácidos en la célula. Recuerden que los aminoácidos son estructuras carbonadas que se caracterizan por tener dentro de su estructura un grupo amino, al menos, hay algunos que tienen doble, un grupo carboxilo, también al menos, hay algunos que lo tienen doble, una cantidad de carbonos en su estructura, y que todos ellos tienen la posibilidad, repito, de poder formar proteínas, los que son proteicos, y formar productos especializados o derivados de aminoácidos en algunos otros casos. Los invito, doctoras, doctores, a que revisen cuidadosamente esta imagen que presento para comenzar la explicación. Miren, recuerden ustedes que el ácido glutámico es un aminoácido. Este que están viendo ustedes aquí es un aminoácido con doble carga carboxílica, como ven aquí, pero también tiene su grupo amino. Este aminoácido es un aminoácido que convencionalmente se forma en el cuerpo humano y que lo manejamos, lo manipulamos sin ningún problema. Pero quiero que conozcan y vean bien las enzimas que están participando y con las cuales se relaciona importantemente este aminoácido. Miren, existe un aminoácido también denominado glutamina,
que es este que estoy señalando. La glutamina, a diferencia del glutamato, doctoras, doctores, tiene una doble carga de nitrógeno. Este tiene doble carga de carboxilo. Bien, la glutamina, doctoras, doctores, es también un aminoácido finalmente que por acción de la glutaminasa, una enzima hidrolasa, lo que hace es, al ingresar agua a la molécula de glutamina, le remueve el grupo amino, este que estoy señalando. ¿Sí? Esto lo hace la glutaminasa. Recuerden ese nombre. Glutaminasa remueve el grupo amino de la glutamina y forma glutamato. Pero también el glutamato, doctoras, doctores, por acción de la glutamato deshidrogenasa, tenemos o tiene la posibilidad de perder este grupo amino nuevamente. Y ahora si pierde este grupo amino, observen que la molécula que se forma ya no es un aminoácido, ahora se llama alfa-cetoácido, ¿verdad? Sería nada más, ya no tiene grupos aminos, pero se queda nada más con sus carboxilos. Lo que quiero que observen, doctoras, doctores, en este esquema global, es cómo, mediante la combinación de estas dos enzimas, glutaminasa y glutamato deshidrogenasa, un producto puede eliminar, puede mover sus nitrógenos. Es lo que quiero que observen y quede claro. Miren, en este momento, doctoras, doctores, en el organismo está ocurriendo lo siguiente. Miren, en el músculo, ustedes y yo estamos en este momento degradando aminoácidos a los cuales les vamos a quitar el nitrógeno. Cuando les quitemos este nitrógeno, estoy hablando en el músculo, la enzima que comentaba hace un momento, glutamato deshidrogenasa, lleva a cabo su proceso enzimático y funciona de manera conjunta con el ciclo glucosa-alanina, que si ustedes se acuerdan nos permitía formar alanina para que de esta manera este producto pueda salir a la circulación, llegar al hígado, y una vez en el hígado, doctoras, doctores, es importante señalar esto, vean cómo en esta imagen, en el músculo, este grupo amino que están ustedes viendo, está siendo movilizado y está siendo integrado a la estructura de la alanina. Es decir, estamos moviendo un producto potencialmente tóxico del músculo mediante esta serie de reacciones y lo estamos agregando al piruvato para que se forme alanina. Es decir, en la alanina, en la estructura química de la alanina, estamos integrando este nitrógeno, de tal suerte que le estamos quitando, repito, la toxicidad para convertirlo en una molécula que pueda difundir sin ningún problema a la circulación y ser enviado al hígado. En esta molécula de alanina que proviene del músculo, aquí va el nitrógeno ¿verdad? Aquí lo tenemos integrado en la estructura, se lleva a cabo un proceso similar también, pero en sentido contrario, en donde nuevamente la alanina es sujeta a la acción de enzimas también, transaminasas, y lo que hacemos es quitarle el grupo amino. Lo que queda de la alanina cuando le quitamos el grupo amino es el piruvato, y vean lo que sucede. Finalmente se da una serie de reacciones enzimáticas también, y ahora tenemos ya en el hígado el nitrógeno, este que se formó aquí, que potencialmente es tóxico, lo sacamos, lo hicimos llegar acá, y ya lo tenemos en el hígado. Y en el hígado, doctoras, doctores, es en donde se va a incorporar a la vía metabólica del ciclo de la urea, precisamente para formar urea, y de esta manera pueda ser enviado a la circulación nuevamente y eliminado por vía renal. Esto es lo que está ocurriendo gracias a estas enzimas. En el resto de los tejidos, doctoras, doctores, sin hablar del hígado y músculo, en el resto del organismo, siguen dándose reacciones en las cuales hay aminoácidos. Estos aminoácidos entonces son desaminados o transaminados, como sus compañeros nos habían indicado en las sesiones anteriores, y finalmente este nitrógeno, que potencialmente es tóxico en caso de acumularse, pues tiene que ser removido. ¿Y qué es lo que hacemos, doctoras, doctores? Bueno, pues la enzima que también ya conocen, glutamina sintasa, lo que hace es tomar estos restos de nitrógeno que se están liberando y que se están formando en el resto de las células y los une al glutamato, a este aminoácido convencional del organismo. Este aminoácido entonces, al unirse con este nitrógeno, forma glutamina. Y la glutamina difunde libremente a la circulación, llega al hígado, y en el hígado, la glutaminasa, que también ya la conocen, le remueve el nitrógeno, nuevamente, y este nitrógeno potencialmente ya está disponible para ser utilizado en el ciclo de la urea y ser eliminado. Y de esta manera vean lo que está ocurriendo finalmente. Estamos quitando, moviendo del organismo los nitrógenos o el nitrógeno
amoníaco, ¿verdad? Como clínicamente le podemos decir, que se está produciendo en las células, enviándolo al hígado, porque es el único sitio que tenemos para poderlo incorporar al ciclo de la urea y formar justamente urea. Y de esta manera, doctoras, doctores, lo que estamos haciendo es remover, quitar este nitrógeno potencialmente tóxico y eliminarlo gracias al hígado por el mecanismo del ciclo de la urea, formando urea y eliminarlo por vía urinaria. Esto de manera general, doctoras, doctores, es lo que se conoce como metabolismo de nitrógeno y me parecía importante que lo recordaran. Observen por favor cómo entonces, hasta aquí, hablamos del mecanismo de las enzimas que ya están viendo ustedes aquí, glutamina sintasa, glutaminasa, glutamato deshidrogenasa y el famoso ciclo este, que si ustedes se acuerdan, era gluconeogénico, que es el ciclo glucosa-alanina, que ya lo habíamos revisado en el tema de metabolismo de carbohidratos. Bien, a continuación, doctoras, doctores, les presento al ciclo de la urea, que en efecto es un ciclo que se ve complicado, sin embargo, insisto, como les he comentado siempre, más importante que conocer el aspecto estructural de las moléculas que participan, es importante comprender la lógica de lo que está ocurriendo en el organismo. Y vean, para empezar, esto únicamente ocurre en el hígado. No hay ninguna otra célula que tenga capacidad de hacerlo. Solamente el hepatocito tiene capacidad de hacerlo. ¿Por qué razón? Pues porque es el único que tiene la capacidad de expresar las enzimas necesarias para llevarlo a cabo. Y vean por favor lo que ocurre. Les pido que se acerquen un poco a la pantalla para que puedan ver con mejor detalle y hagan seguimiento al cursor de lo que estoy explicando. Esto que ven aquí arriba, bueno, primero, esto corresponde a la mitocondria, esto sería el citoplasma celular, ¿sí? Estamos dentro de un hepatocito, mitocondria, citoplasma. Yo les pediría que nos ubicáramos ya aquí donde estoy señalando. Aquí está la molécula de nitrógeno que ha llegado al hígado proveniente, como vimos en la imagen anterior, del músculo o de todo el cuerpo. Esto que ven aquí son las reacciones que yo he dicho, donde se forman en todo el organismo. Aquí, vamos a iniciar aquí, doctoras, doctores. Aquí está el nitrógeno que llega al hepatocito y que es el que queremos eliminar, es el que queremos sacar en forma de urea. Vamos a ver qué le hacemos. Miren, lo primero que hacemos es que en la mitocondria existe un producto que se forma cuando este amoníaco, este nitrógeno, se une con bicarbonato y con la inversión de energía, se forma un producto denominado carbamoil fosfato. ¿Qué es esto que ven aquí? Esta molécula se llama carbamoil fosfato. Y esta molécula de carbamoil fosfato, que sus compañeros ya nos indicaron cuál es la enzima que lo sintetiza, justamente la carbamoil fosfato sintasa, esa es la primera enzima, la que les preguntaré en examen, es la enzima con la que inicia el proceso de ciclo de la urea, carbamoil fosfato sintasa. Lo que produce esta molécula, doctores, es una sustancia que va a combinarse dentro de la mitocondria con un aminoácido no proteico denominado ornitina. Esta ornitina, cuando se une con el carbamoil fosfato que se ha formado en la mitocondria, se forma un producto nuevo denominado citrulina. Me interesa mucho, doctoras, doctores, que vean en verde está el nitrógeno, que es el que proviene del exterior, que es el que queremos eliminar. Por eso está en verde y por eso me interesa que lo vean de cerca. En esta molécula denominada citrulina, que se formó por la unión del carbamoil fosfato con la ornitina, vean, aquí está el nitrógeno. Aquí está el que queremos eliminar. Bien, esta citrulina que se formó aquí sale de la mitocondria mediante un transportador y es arrojada ahora al citoplasma. En el citoplasma celular, doctores, esta citrulina se une con el aminoácido ácido aspartico o aspartato, que se encuentra difundiendo, que se encuentra moviéndose, disuelto en el citoplasma. Cuando la citrulina se une con el aspartato, se forma un producto muy complejo que están ustedes viendo aquí, arginino succinato. Esta molécula compleja que ven aquí, observen los colores, es importante que vean, esta porción en rojo corresponde a los átomos que provienen del aspartato citoplasmático. Vean, aquí seguimos teniendo este, que es el que nos interesa. No pierdan de vista este. Es el que proviene de toda la molécula de citrulina. Aquí está esta molécula rara. Bien, esta molécula de arginino succinato, entonces, sufre una descomposición molecular en donde por acción de una enzima que también sus compañeros nos han dicho y que ahorita veremos, se rompe la molécula y una parte
se libera como ácido fumárico. Ácido fumárico. Esta molécula de ácido fumárico, doctores, si ustedes se acuerdan, es una molécula que tiene la capacidad de incorporarse a ciclo de Krebs, por ejemplo. Y por esa razón, esto está indicando que se viene hacia esta vía y podemos incluso encontrarlo en la vía de la gluconeogénesis, si nos va a formar glucosa. Bien, pero ¿qué le pasa al resto de la molécula, doctores, de argininosuccinato? Le quitamos una parte en forma de fumarato y lo que queda, doctores, es esta molécula, es el aminoácido arginina. Por eso vean que nuestro cuerpo fabrica también arginina. Bien, me sigue interesando que observen en verde. Este es el nitrógeno que provenía del exterior y que es el que queremos, que nos interesa eliminar. Vean, aquí está. Pero también me interesa, doctores, que vean cómo la molécula va empezando a tener una forma que ya nos puede permitir conocer cuál va a ser la zona, la región que va a liberarse como urea. Y vean aquí, por favor. Es el nitrógeno proveniente del exterior. Este es el resto de la molécula, esta. Vean, esto que está aquí, doctores, tenemos ya un carbono que tiene un nitrógeno y otro nitrógeno. Esta porción molecular de la arginina, vean, es la que por acción de la arginasa se rompe aquí, se libera la molécula de urea, vean, aquí está el verde, el que nos interesaba eliminar, aquí está listo ya, y lo que queda de la molécula, doctoras, doctores, se llama ornitina. Ornitina que se forma en el citoplasma y que tiene también la capacidad por un transportador ingresar nuevamente a la mitocondria y esta molécula nuevamente unirse con otro carbamoil fosfato que se formó con más nitrógeno que está llegando y de esta manera se produce este ciclo de la urea. ¿Sí? Es importante que observen entonces cómo el nitrógeno que está llegando del exterior va moviéndose en la molécula, pero finalmente queda listo en forma de esta región para ser eliminado como urea. Esta urea entonces en el hepatocito difunde la circulación, alcanza el riñón y por ahí es entonces eliminada. Esto, doctoras, doctores, es el ciclo de la urea. Es importante que observen cómo el ciclo de la urea, doctoras, doctores, se relaciona, se comunica con ciclo de Krebs también y con otras vías metabólicas, como esta que está indicando aquí. Es importante recordar algunos detalles del ciclo de la urea, doctores. Este es un ciclo que permite convertir algo tóxico en algo no tóxico. Permite manipular una molécula pequeña que puede ser fácilmente soluble en agua, por tanto es difusible. Es una molécula que, si ustedes observan, casi la mitad del peso molecular es nitrógeno, lo cual nos importa porque es necesario eliminarlo. Es una ruta metabólica que requiere inversión de energía y que es una ruta, por supuesto, muy activa. ¿Qué pasaría si esta ruta se detiene? Bueno, pues de inicio lo que esperaríamos es que al no funcionar este ciclo, yo creo que queda claro que lo primero que pasaría, si no funciona nada de aquí, es que este nitrógeno que está llegando del exterior para ser eliminado, pues se va a acumular. Y si se acumula, doctores, lo primero que tendremos será una formación exagerada de amonio. Y eso será una amonemia o hiperamonemia, como dijeron sus compañeros. ¿De acuerdo? Si después tenemos la formación de todos estos productos, pero no se elimina porque hay una falla renal, pues entonces tendremos una uremia. Entonces creo que queda claro, debe quedar claro, qué diferencia hay entre hiperamonemia, cuando está bloqueado estas vías metabólicas, pues no se metaboliza el nitrógeno, se incrementa su concentración. ¿Cuándo habrá una uremia? Bueno, pues cuando hay una sobreproducción de urea, una degradación exagerada, una formación muy alta de nitrógeno, pero el problema aquí es que no se está eliminando. ¿Sí? Ya ustedes, al trabajar sus prácticas clínicas, se darán cuenta de cómo esto es compatible con determinadas fisiopatologías y que son situaciones que van ustedes a trabajar de manera muy frecuente. Sus compañeros ya nos hablaban de algunas entidades patológicas en las cuales se relaciona el aumento de amonio o el aumento de la urea. Situaciones que, por supuesto, ponen en riesgo la vida de las personas. Ahora, ¿por qué es tan tóxico el amoníaco? Bueno, esta es la razón, doctores. Es muy sencillo. Si ustedes se acuerdan, dijimos que hay una relación directa entre el ciclo de la urea en el hígado y el ciclo de Krebs. Y en efecto, cuando esta molécula de amonio se acumula, pues obviamente difunde a todos los tejidos, Cuando este particularmente llega al cerebro,
En el cerebro se lleva a cabo de manera muy intensa el ciclo de Krebs, obviamente, son células muy activas. Entonces, este amoníaco, doctores, lo que hace es bloquea una enzima, bloquea la enzima que se encarga justamente de convertir o de llevar a cabo estos procesos. Y al eliminar o al disminuir la intensidad de estos procesos, doctoras, doctores, se bloquea el ciclo de Krebs, porque acuérdense que el cetoglutarato forma parte de estas moléculas, se bloquea ciclo de Krebs, y al bloquearse ciclo de Krebs, doctores, ¿qué va a pasar? Si finalmente es un paso previo para la formación de grandes cantidades de ATP, pues disminuye el ATP, hay una disminución energética del sistema nervioso, y entonces aparecen las condiciones de confusión, desorientación, llegando justamente hasta el estado de coma o incluso muerte. Esa es la razón por la cual el amoníaco, por supuesto, tiene complicaciones importantes, muy relacionadas también con la urea, que comparte algunos efectos tóxicos, porque finalmente pues lleva nitrógeno también. Bien. En cuanto al ciclo de la urea, doctores, sus compañeros nos hablaban justamente ya de los deterioros enzimáticos. Y sí, hay un grupo de entidades clínicas que se llaman desórdenes del ciclo de la urea, y se abrevian o se conocen en función del tipo de enzima, o de la enzima, mejor dicho, que no funciona. Y son estos, que si ustedes se fijan en efecto, decían sus compañeros, son 6 enzimas. Existen pruebas genéticas, doctoras, doctores, que se pueden practicar a los recién nacidos, por ejemplo, que sería lo más deseable, porque al paso del tiempo, si no se atienden la toxicidad generada por estos productos nitrogenados, que muchas veces, doctores, quiero que sepan, ya no se utiliza ese término, pero cuando se acumula amoníaco, por ejemplo, urea y creatinina, la gente antes decía los azoados, porque al azoe se le conocía al nitrógeno, pero ya ese término ya ha desaparecido y es mejor, yo lo sugiero, que lo manejen de una manera más elegante y que lo digan ahora como productos nitrogenados metabólicos, por ejemplo, aunque se sigue en la práctica clínica tradicional hablando de azoados, cuando miden ustedes urea, creatinina básicamente. Y bueno, en efecto, el ciclo de la urea es un error innato metabólico. Doctores, no existe cura. Sin embargo, pues hay algunas estrategias terapéuticas que cuando una persona tiene un deterioro del ciclo de la urea, ya sabemos, esperaríamos un incremento en las concentraciones de urea y pudiera, no sé, en el caso de ya cuando se complica de amoníaco, ¿qué se hace? Bueno, pues se administran fármacos que lo que hacen es atrapar a estos productos en la sangre, en los fluidos corporales, y al pegarse estos reactivos con esta molécula, les confieren solubilidad y de esta manera la persona los puede eliminar por vía urinaria como si fuera la urea, que por supuesto no es urea, ¿verdad? Porque no tienen la capacidad de llevar a cabo este trastorno. Y lo que me interesa mucho, doctoras, doctores, que conozcan de este tema de particularmente patológico, ciclo de la urea, es que vean ustedes cómo se manifiesta. Vean ustedes aquí en este cuadrito, qué es lo que ocasiona. Y si ustedes se fijan, es algo que no es algo muy específico, que ustedes digan, ah, mira, si este sujeto están haciendo y tiene convulsiones, tiene letargia, hipotonía, etcétera, etcétera, es que tiene ciclo de la urea. No, porque si ustedes se fijan, se puede confundir con, ya lo verán después, con otras muchas patologías que pueden ser temporales o transitorias incluso al nacimiento y que muchas veces pudieran no hacerle caso a ello. Entonces yo los invito a que desde ahora sean muy cuidadosos con justamente el aspecto molecular y que sepan que esos detalles pueden conocerse con tiempo, solicitando estudios de laboratorio a la persona al niñito en cuanto nace, y después hacerle estudios genéticos. Una persona que continuamente tenga vómito, que se convulsione, letargia, etcétera, etcétera, pues obviamente no está bien. Entonces es importante que ustedes tengan la calma, la paciencia, el ánimo de apoyarlo, buscando cuál es la causa que pudiera estar ocasionando esto, y muchos de estos desórdenes, como han visto a lo largo del curso, pues son metabólicos. Afortunadamente, hay, repito, estrategias diagnósticas moleculares que les pueden permitir a ustedes solicitarlas al laboratorio y conocer el detalle. Y son estos. Esto finalmente es un ejemplo. Son las sustancias que se pueden administrar, el fenilbutirato de sodio, que se convierte en fenilacetato y que es el que se une con estos productos para poderlos eliminar finalmente en orina. Ya lo verán ustedes en farmacología, pero quiero nada más que sepan que lo comentamos, que sepan que existe y que se les puede apoyar. Por supuesto que entre más tiempo pase en la presencia de los signos, síntomas y la intervención médica, pues más complicaciones, desgraciadamente, podrá tener
la persona. Buenos días, doctoras, doctores. Vamos entonces a hacer una pequeña recapitulación de lo que corresponde al metabolismo de las cadenas carbonadas, es decir, de los esqueletos carbonados de los aminoácidos, una vez que en el metabolismo celular hemos podido transaminar o desaminar estos productos para que de esta manera puedan ser reciclados y puedan ser incorporados a vías metabólicas que la célula en ese momento, que el tejido puede efectuar, intentando siempre mantenerse dentro de los márgenes de la homeostasis metabólica. Bien, quisiera primero que vieran esta imagen. En esta imagen, doctoras, doctores, lo que estoy mostrándoles es, una vez más, la estructura básica de los 20 aminoácidos proteicos. Recuerden, estos son los aminoácidos proteicos. Existen otros más que no son proteicos, pero que sin embargo comparten la característica de contener en su estructura ciertas cadenas que pueden ser polares, cadenas apolares, hidrófobas, hidrofílicas, cadenas cíclicas, cadenas ramificadas, etcétera. Ven ustedes que la variedad de formas que podemos encontrar en los aminoácidos es muy variable. Todos tienen un grupo carboxilo o dos, como habíamos comentado. Todos tienen un grupo amino o dos, puede ser también el caso. Y lo que modifica los aminoácidos no proteicos y otros más modificados tiene que ver muchas veces, doctoras, doctores, con la ubicación del carbono, que puede ser en este caso siempre es carbono alfa para estos proteicos, pero recuerden que puede estar en otra posición. De manera general, entonces, los aminoácidos tienen estructuras similares. Algunos tienen un grupo funcional adicional, como este tipo de estructuras que ustedes observan, cerradas, ¿sí?, que se denominan aminoácidos aromáticos o derivados del imidazol, por ejemplo, y los famosos ramificados, estos que su compañera en la última exposición nos hizo, que es la isoleucina, la leucina y la valina. Estos aminoácidos, doctoras, doctores, en particular, tienen una peculiaridad. Nuestro organismo echa a andar mecanismos enzimáticos muy complejos para poderlos metabolizar. Cuando los complejos enzimáticos que veremos en una sesión posterior, encargados de llevar a cabo la remoción, el rompimiento, la reestructuración de estas moléculas, se daña o no funciona de manera adecuada, se acumulan productos muy raros y extraños que al no poderse metabolizar completamente, generan una acumulación y por tanto una subida en su concentración en los fluidos corporales. Y estos, a la larga, empiezan a generar cambios químicos o a sufrir cambios químicos que complican su eliminación. Y al complicar su eliminación, empiezan a generar daños en distintas partes del organismo. Este tema lo vamos a revisar cuando hablemos de algo muy particular denominado metabolismo de aminoácidos ramificados. Bien, ubicándonos ya en lo que ocurre con la cadena carbonada de los aminoácidos, yo los invitaría solamente a que hablemos que como son los aminoácidos proteicos los que más manipula el cuerpo humano, sin decir que los otros no son importantes, claro que lo son, pero la carga de aminoácidos proteicos es la más intensa en el organismo. Entonces, vean, grábense muy bien esto. Los 20 aminoácidos proteicos, aquí sumaríamos los que tienen que ver con selenio, ¿verdad? También recuerdan ustedes, los hemos comentado en clase, van a ser degradados y una vez que hemos removido el grupo amino, ya sea por transaminación o desaminación, vamos a conseguir que la cadena carbonada dé origen o sufra modificaciones hasta llegar a la formación de cualquiera de estos productos, de estos 7 productos: piruvato, oxaloacetato, fumarato, succinato, alfa-acetoglutarato, acetilcoenzima A y acetoacetilcoenzima A. Estos son los productos que se van a formar como parte de la degradación molecular de las cadenas carbonadas de los aminoácidos proteicos. Los primeros 5, doctoras, doctores, si ustedes se fijan, son productos que están directamente relacionados con ciclo de Krebs. Bueno, particularmente del 2 al 5, son directamente relacionados con ciclo de Krebs, directamente. El piruvato es una molécula que ustedes ya saben, permite establecer un enlace hacia diferentes rutas metabólicas, incluida, por supuesto, el ciclo de Krebs. Los últimos 2, acetil y acetoacetil, son productos que se forman también en relación con estos productos, pero cuando estos provienen de la degradación de aminoácidos, estos productos, en vez de sumarse o de incorporarse a ciclo de Krebs, toman una ruta distinta y forman cuerpos cetónicos en relación con lípidos. Entonces, todos los aminoácidos, doctores, van a tener siempre la ubicación hacia formación de glucosa, cuando son glucogénicos, o bien hacia la formación de
cuerpos cetónicos, como serían, y cuerpos cetónicos tiene que ver con metabolismo de lípidos también, ácidos grasos, y denominados cetogénicos. Entonces, este esquema, al igual que su compañera nos presentó, nos permite entender algunos detalles. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los aminoácidos que yo estoy consumiendo y que han sido degradados en las proteínas de mi cuerpo? ¿Los elimino por completo? Bueno, una pequeña porción de estos aminoácidos que se van liberando en el cuerpo, acuérdense ustedes que se encuentran en el pool de aminoácidos, pueden también alcanzar y ser eliminados por vía urinaria. Una pequeña fracción. Es normal eliminar algunos aminoácidos. Existen ya tablas en las cuales podemos encontrar qué aminoácidos son los que de manera normal podemos excretar o eliminar a través de la vía urinaria. Sin embargo, el resto de los aminoácidos que se encuentran en el organismo sufren modificación y gran parte de estos aminoácidos son entonces utilizados para formar glucosa, justamente por denominarse glucogénicos, o bien para formar cuerpos cetónicos, sustancias grasas, a través de los aminoácidos cetogénicos. Una situación que es importante recordar, de los aminoácidos proteicos, la mayoría son glucogénicos. Muy pocos son cetogénicos y mucho menos son mixtos, es decir, que tienen la capacidad de darnos origen a glucosa o a cuerpos cetónicos. ¿Por qué razón es esto? Bueno, es importante recordar que la molécula energética más primordial para el organismo es la glucosa. Por eso la mayoría de las moléculas provenientes de la degradación molecular van a la formación de glucosa. Aunque si bien es cierto que cuerpos cetónicos está en relación directa con formación de ácidos grasos que producen mucha más energía, pues es un proceso más complicado, más complejo, que generaría una serie de complicaciones tanto metabólicas como fisiológicas al organismo. Por esta razón, podemos explicar por qué la mayoría de los aminoácidos prefieren, en su ruta degradativa, incorporarse a intermediarios de ciclo de Krebs para que de esta manera, por gluconeogénesis, podamos formar glucosa, ya que representa la molécula energética mucho más versátil, que podemos utilizar de mucha más fácil manera en casi todo el organismo. Y bueno, pues esta imagen, que es muy similar a la que sus compañeros han explicado, no hay mucho que decir al respecto, solamente que seguimos observando que la gran parte de aminoácidos van siempre dirigidos a ciclo de Krebs y por tanto serán denominados glucogénicos. Muy pocos son cetogénicos y muy pocos son también mixtos. ¿De qué dependerá que pueda darse esta situación mixta? Bueno, pues depende sin duda de las condiciones que el organismo esté presentando en este momento. Finalmente, les presento algo, les ayudo para una tarea que van a entregar, les había dicho, que tiene que ver con un resumen final de lo que hemos estado viendo acerca del catabolismo de aminoácidos. Tomen como referencia que ya les va a ayudar mucho. Aquí yo les voy a pedir nada más que incluyan cuáles son los cetogénicos, cuáles son los glucogénicos, que me indiquen en dónde está la relación de este esquema con ciclo de la urea y que ustedes lo complementen, como bien lo saben hacer ya con el conocimiento que hemos ido adquiriendo y con la buena manera que tienen ustedes de trabajar sus esquemas, para que tengamos una idea ya muy general en un solo esquema de qué les ocurre a los aminoácidos cuando tendrán que ser degradados. No olviden, doctoras, doctores, que una parte también de estos aminoácidos, regresaré a una diapositiva, una buena parte también de los aminoácidos sufren el proceso completo de degradación en ciclo de Krebs hasta cadena de transporte electrónico para formar dióxido de carbono, agua y energía. Sin embargo, esto es una cantidad muy pequeña, un 15% aproximadamente. La gran mayoría sufre la conversión hacia la formación tanto de glucosa como de cuerpos cetónicos.